Hola, buenas. Hoy vamos a hablar de las reglas opcionales de las persecuciones en la IMAE séptima edición. Como vimos en el capítulo anterior, hay unas reglas básicas que además yo me colé un poco y os metí alguna regla opcional dentro de la explicación. De todas maneras, no utilizar las reglas opcionales cuando ya tenemos controladas un poquito las básicas sería un crimen, porque son obviedades y cosas bastante sencillas que incorporar. Así que vamos a ver hoy las opcionales. Va a ser cortito, supongo, porque no son demasiadas cosas, son cosas muy sencillas y muy de sentido común. Pero primero vamos a ver rápidamente un pequeño repaso de qué sería una persecución, tal como vimos en el capítulo anterior, para darle un poco más de sentido al vídeo. La página anterior, a donde vamos a empezar hoy, tenemos el resumen, este recuadro de aquí. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es determinar la persecución. De esta manera, pues es cuestión de tirar nuestra característica implicada en la persecución. Por ejemplo, si estamos yendo a pie, tiraríamos constitución. Si estamos yendo en un vehículo, tiraríamos conducir. Si estamos yendo en un avión, tiraríamos aviación. Bueno, no, es que se llama pilotar. Bueno, tiraríamos pilotar, etcétera. Contra esa misma habilidad, pues tirada por los demás. Si, por ejemplo, estamos oyendo nosotros en un vehículo de una persona que nos está, o de un monstruo que nos está persiguiendo a pie, pues el monstruo tirará constitución y nosotros tiraremos conducir. Una vez tenemos claro esto, hacemos la tirada. Si sacamos una tirada normal, pero la sacamos, tendríamos nuestro movimiento inalterado. Si la fallamos, tendríamos un -1. Y si la superamos con un hard, tendríamos un +1 en nuestro movement rate, que es el movimiento que tiene nuestro personaje en la ficha. Entonces, con estas velocidades calculadas, por ejemplo, nuestro personaje, imaginemos que tiene movimiento de 4 y tiene un éxito en su tirada, pues se quedaría en 4. Y su perseguidor, imaginemos que tiene un movimiento de 4 también, pero tiene un extremo en su tirada, se quedaría en 5. Nuestro perseguidor sería más rápido que nuestro perseguido. Y en el segundo paso, a comparar estas tiradas, veríamos que el perseguido es más rápido que el perseguido, por lo tanto, lo alcanzaría solamente con esta tirada, simplemente. No tendríamos que seguir desarrollando la persecución, ya llegarían a contacto cuerpo a cuerpo y por ahí podríamos decidir qué hacer. En el caso, bueno, hay que comparar todos estos resultados porque puede ser una persecución múltiple imaginemos un grupo de 4 PNJs sectarios contra otro grupo de 4 DJs investigadores. Entonces la cosa se complica. Debemos comparar las velocidades de manera que si todo aquel que sea más rápido que el más rápido de sus perseguidores, todo aquel personaje que sea más rápido que el más rápido de sus perseguidores, va a escapar automáticamente la escena inicial de la persecución, va a escapar directamente. Ya ese personaje no lo tenemos que tener en cuenta. Los personajes restantes que quedan son los que se quedarán a perseguirse y los que tendrán que hacer tiradas para poder superar esta situación. El siguiente paso, pues una vez ya sabemos qué personajes quedan implicados en el asunto, qué personajes quedan implicados en la persecución, cuáles son los perseguidores, en qué posiciones están y tenemos que determinar cuáles son los perseguidores y en qué posiciones están y cuáles son los perseguidos y en qué posiciones están. Puede ser que en la primera tirada medio grupo de PJ se haya huido y el otro medio no haya conseguido superar la tirada del más rápido de sus perseguidores y se haya quedado dentro de esta persecución. Por tanto, es un poco abstracto, esto no lo expliqué el otro día, pero no tenemos que considerar que esta persecución empieza en el minuto 0, sino simplemente podemos determinar que con esta tirada inicial los dos personajes que han sacado mejor tirada y que podían huir, pues han directamente bajado la casa, saltado por no sé dónde, lo describimos como queramos, y han huido. Simplemente han huido y ha podido pasar un lapso de tiempo razonable entre una cosa y otra. Todos los personajes han empezado a huir a la vez y todos los sectarios han empezado a perseguirlos a la vez. Por tanto, el máster determinará en qué momento de la persecución empezamos la persecución como tal. Entonces, se podría dar el caso, como en el ejemplo que nos ponen, que unos personajes han saltado por la ventana de la casa, los sectarios están fuera de la habitación en la que estaban investigando, y unos personajes ya han conseguido con su primera tirada saltar y escapar, pero el resto deben tirar y realizar la persecución para poder salir de la casa sin que los sectarios los cojan, porque están muy cerca de ellos. Entonces,
El esquema de puntitos este que os presenté, bueno, que os expliqué la vez anterior, es simplemente el máster determinando una serie de lo largo que va a ser ese camino, la dificultad que quiera imponer a la persecución, va a determinarse por el número de puntos que el máster coloque. Simplemente el máster va a determinar en este momento dónde están los perseguidores, en qué punto se encuentran. Por ejemplo, el perseguidor más lento pues estará en el punto 1, por ejemplo, y el otro que ha sido un poco menos lento pues estará en el punto 2. Los personajes, como están dentro de una habitación, pues a lo mejor pueden estar en el punto 3, pero tiene una puerta de por medio. Eso ya lo veremos después. Otro personaje ha podido saltar por la ventana y encontrarse en este momento en el que empieza la persecución en el tejado de la casa, a punto de saltar ya a la calle. Entonces podría estar en el punto 4, 5 o más avanzado, a punto ya de poder huir. Se considera que la persecución se termina cuando son capturados, cuando entran cuerpo a cuerpo, ya la persecución deja de sucederse. O, bueno, cuando son capturados, cuando están en cuerpo a cuerpo y ya realizan otro tipo de acciones, o simplemente cuando los perseguidores los pierden, por la razón que sea. Puede ser que los personajes se lo monten de tal manera que los personajes perseguidores no puedan continuar persiguiéndolos. Sea porque les disparen, sea porque los bloqueen, porque los encierren. Vete tú a saber. Y bueno, una vez hecho esto, simplemente para saber cuántos puntos nos podemos mover cada turno, va a ir todo por orden de destreza, igual que un combate. Determinaremos por orden de destreza qué personaje actúa antes que el otro. Y cada personaje puede decidir entre moverse un punto, o los puntos de base tienes siempre un punto de movimiento, entre moverte un punto, entre realizar cualquier otra acción. Y además tenemos que comparar la velocidad nuestra con la del perseguidor más lento, y esa diferencia nos va a dar puntos extras para poder hacer acciones. Eso solamente lo tenemos que hacer una vez, después ya toda la persecución es igual. Si por ejemplo nuestro personaje tiene un movement rate de 5 y el más lento de ellos tiene uno de los perseguidores tiene uno de 3, pues nuestro personaje tendrá 2 acciones de movimiento extras que podrá emplear en seguir corriendo, en realizar hechizos, en disparar, en lo que se le ocurra que pueda hacer, porque es una acción por punto. Una vez hecho eso, pues orden de destreza, cada uno decide lo que hace. Simplemente cuando entran 2 personajes en el mismo punto, se puede intentar que el perseguidor lo capture, o se puede intentar entrar cuerpo a cuerpo, o lo que se determine para cada caso. Ahora, una cosa que os dije el otro día son la de los peligros. Los peligros se establecen antes de, bueno, en el momento, este esquema de puntos es algo que puede quedar oculto a los jugadores para que sepan en qué momento termina la persecución, para que no sepan en qué momento termina la persecución, o se puede mostrar, no es ningún problema. Aunque yo prefiero ocultarlo, como ya dije. Si tienes este esquema oculto, lo que harás será colocar posibles peligros del entorno, o situaciones en las que se van a encontrar mientras corren de sus perseguidores o mientras persiguen entre cada uno de los puntos. Por ejemplo, si están corriendo por el campo, se podrán encontrar con un lodazal en una cierta zona que les impida caminar de manera normal. Por tanto, tendrán que hacer tiras de fortaleza para intentar salir de ahí sin perder puntos de movimiento. A lo mejor para pasar de un punto al siguiente punto necesitan 2 turnos o sacar una buena tirada de fortaleza. Y bien, eso sería un ejemplo. Otros ejemplos serían barreras, por ejemplo una valla, o por ejemplo una puerta que tienen que forzar a mitad, que si quieren escapar solo tienen esa puerta para escapar y tienen que forzarla o romperla de alguna manera para poder escapar. Serían barreras o peligros. Y una cosa que sí que me adelanté del otro día de las reglas opcionales, y ahora entraremos a verla, son los caminos alternativos. Ya os lo digo ya, porque no hace falta llegar a la página. Los caminos alternativos serían opciones que el jugador puede tomar dependiendo de a su juicio, y que el máster pues dirá describiendo el entorno. Por ejemplo, en una persecución a pie por el campo, que es lo más sencillo, creo, poner de ejemplo, el máster podría decir, bueno, para escapar puedes tomar el camino más recto posible, pero por el cual vas a tener que saltar de tal punto a tal punto, bueno, vas a tener que saltar por un barranco con una dificultad media, o bueno, puede ser bastante complicado saltar o lo que él determine. Y por otro lado, menos arriesgado, pero tendrás que rodear alrededor de la colina,
y esa colina es resbaladiza, también tienes un cierto riesgo de caída. Entonces, el personaje debe elegir por qué peligro tira o si evita un peligro para ir por otro lado que le va a resultar más largo. Incluso los personajes se nos pueden separar en algún punto, se nos pueden llegar incluso, pues yo tiro por el camino recto, pues yo tiro por el camino del lado de la colina. Entonces, en ese caso estaremos llevando persecuciones por diferentes caminos que mola un montón, seguro. Hasta ahora no me ha pasado, pero a veces pasa. No todo tiene que ser línea recta, peligro, sino que el personaje tiene la opción de tomar otros caminos, incluso, ahora veremos más variedades que nos va a dar las opcionales. A ver, las reglas opcionales. Aparte de lo que os acabo de contar ahora, que es una de esas reglas, tenemos la elección de ruta. Luego tenemos una generación de peligros aleatorios por si el máster está improvisando o por si quieres previamente preparar tu aventura y necesitas un poco de aleatoriedad. Pues tienes aquí una pequeña tabla de, bueno, entre tal punto y tal punto, pues le ponemos de 1 a 59 estaría limpio, no habría ningún tipo de peligro. Tiro 60 o más, saco un peligro normal o una barrera normal. 85 más tendría una barrera difícil o un peligro difícil. 96 o más tendría una barrera extrema o un peligro extremo. O sea, un peligro que necesite una tirada extrema para ser superado. Bueno, no lo veo mal, pero de hecho con la descripción del entorno yo creo que te puedes improvisar unas persecuciones guapas igualmente. O sea, no es necesario aleatorizar esto, pero bueno, si estás creando una aventura o si quieres ser un poco más justo y dejarlo todo a la opción de los dados, puedes tirar para ver cómo de peligrosos o cuántos peligros se van a encontrar nuestros investigadores. Entonces, luego tenemos los peligros. Esto no lo había leído, sudden hazards, bueno, serían los peligros de repente. Sí, bueno, que podemos encontrar los peligros de repente sin que el máster nos los tenga que avisar, simplemente haremos la tirada y ya está. Luego estaría acelerar. Si estamos siguiendo, por ejemplo, a pie, digo, en un vehículo, pues en un vehículo podemos decidir acelerar pasando... acelerar en un vehículo pues, tiene dos opciones. Tienes la opción lenta y la opción rápida. La opción lenta sería esto de aquí abajo, que serían adelantar 2 o 3 localizaciones o 2 o 3 puntos de esta línea de puntos. Podrías adelantar 2 o 3, pero si te encuentras con un peligro en estos 2 o 3 puntos, tendrás un dado de penalización. Y luego tienes la opción más rápida de todas, que es ya ir a tope, que sería acelerar al máximo. En este caso podéis adelantarte entre 4 y 5 localizaciones a tu elección. Eso ya tú lo verás cuando te arriesgas. Y todo esto tienes que decirlo antes de tirar, o sea, antes de mover. Antes de decir muevo, tienes que decir, pues voy a mover... acelerando a tope, voy a moverme 4 o 5 localizaciones. Entonces, ahí te comes los peligros que te encuentres. Y en la segunda opción, de moverte 4 o 5, pues te comerías 2 dados de penalización además. O sea, normalmente no te comerías dados de penalización, pasarías simplemente las tiradas de dificultad que tengas que pasarlas. Si decides moverte 2 o 3 localizaciones apretando la marcha, te comerías 1 de penalización y si lo haces para 4 o 5 te comerías 2 de penalización. Y es irrevocable, no puedes decidir correr y porque te has comido un peligro después que repara. Tienes que adelantar todas esas 5 localizaciones o 4 localizaciones que habías determinado que ibas a mover. Vale, esto es un poco pues para la sorpresa. Luego tenemos escapando del perseguidor, pues aquí nos aclaran que simplemente dónde nos puede perder el perseguidor y, por ejemplo, si una vez nos ha perdido en el esquema de puntos, si el perseguidor muchas veces puede ser que tenga derecho a una tirada de rastrear. Aunque se nos haya escapado porque no está hemos perdido su visual, podemos tener derecho, o el monstruo puede tener derecho a una tirada de rastrear y pillarnos. Vale, luego tenemos esconderse, es otra acción que podríamos añadir a la lista de acciones que podemos hacer con nuestros puntos de movimiento. Pues podemos intentar escondernos simplemente. También se nos da aquí una pequeña explicación de lo que tendríamos que hacer para escondernos con un vehículo, que también sería posible
en ciertos momentos, y si no hemos dado una descripción de que pasas por debajo de unos puentes y en el puente pues a lo mejor te puedes parar ahí, o pues intentar que si el jugador te lo pide, puede intentar esconder su vehículo. Pero eso se haría con una tirada de sigilo más una tirada de... O sea, una tirada de sigilo combinada con una tirada de conducir. Y es bastante complicado esconder un vehículo. Ya sería un hard o sería un stream. Sobre todo en mitad de una persecución. O sea, imaginemos que le has sacado 5 casillas, pues depende. Depende de la distancia a la que esté, depende del entorno como lo hayas descrito. Puedes dar más o menos facilidades a esconder el vehículo. Luego tenemos los pasajeros. Bueno, esto también es una evidencia, es que es algo que tampoco hace falta ni escribirlo, gastar tinta en poner esto. Los pasajeros, pues evidentemente no pueden disparar, no pueden ayudar a conducir. Conduce una persona, si estás en un vehículo, en un coche, pues los pasajeros lo único que pueden hacer es disparar al objetivo, pero se nos da la opción de que un pasajero pueda asistir al conductor utilizando mapas, dependiendo ya del tipo de persecución. Utilizando mapas, navegando con un navegador y explicándole o simplemente diciéndole por dónde es, si se conoce la zona. Y en este caso le podremos añadir a cualquier peligro, le añadiremos un dado de bonificación o nos quitaremos un dado de penalización. No, perdón, esto no funciona así. Si decidimos ayudar al conductor con un PJ o con quien sea que esté de copiloto, lo que vamos a hacer es que cuando decidamos acelerar, que es la opción que hemos visto antes, de correr 2 o 3 casillas o 4 o 5 casillas, dependiendo de la velocidad que le queramos imponer al vehículo, comiéndonos peligros por el camino, vamos a resolver esos peligros con un dado de penalización menos en lugar de con el que ya nos dan. Por ejemplo, si decidimos correr 2 o 3 casillas y tenemos un copiloto que nos está guiando, tendremos unas... 2, 3, tendremos el punto de penalización, el dado de penalización que nos iban a dar, pues ya no nos lo comemos. Lo mismo con 4 o 5, pues nos evita 1. Pero para ello el personaje copiloto debe sacar una tirada de descubrir o de navegación, dependiendo del tipo de vehículo y del tipo de situación en la que se encuentre. Luego tenemos los disparos lejanos durante una persecución. Vale. En las reglas básicas nos dicen que podemos gastar un punto en disparar, pero también podemos, si nos paramos, no tendríamos penalización y podríamos disparar normalmente. Claro que si nuestro objetivo está corriendo, vamos a tener una penalización de un dado de penalización por objetivo de movimiento, ya como vimos en las reglas de combate. Pero si decidimos correr y disparar al mismo tiempo, utilizando el mismo punto de movimiento, que podemos hacerlo, tendríamos un dado de penalización por esa acción. Todavía se pondría más chunga la cosa. Pero bueno, es también una obviedad que podemos interpretar por las reglas anteriores, así que no. Luego tenemos el daño al conductor. Cuando hay un conductor, pues nos dicen aquí que, bueno, todos los que están en un vehículo y son disparados, nos lo decía en el punto anterior, van a tener como cobertura el vehículo. Así que tenemos que tener en cuenta las reglas de cobertura y saber que no recibirán todo el daño. Si el conductor de un vehículo sufre daño, ya sea por un disparo, ya sea por cualquier cosa, un hechizo, lo que sea, o un choque que igual no nos ha dejado fuera de combate, pero que le ha hecho daño al conductor, ese conductor deberá hacer una tirada inmediatamente. Si el conductor recibe una herida mayor, que sería más de la mitad como habíamos visto, era más de la mitad de los puntos de vida, y aún así continúa consciente, el conductor puede ser que pierda el control del vehículo. Y para determinarlo, pues haremos una tirada para saber si lo pierde. Sería una tirada como si fuera un peligro de nivel difícil. Por tanto, tenemos que sacar, con un nivel difícil, tenemos que sacar la mitad de nuestra habilidad para superar ese peligro. Por ejemplo, constitución, pues a nivel difícil, pues la mitad, pues eso. Luego tendríamos, sí, bueno, esto es evidente, si cae inconsciente después de recibir la herida extrema, si nuestro conductor cae inconsciente, automáticamente se pierde el control del vehículo y habrá probablemente un choque. Vale.
Vale, luego nos está diciendo que estemos preparados por si el siguiente párrafo nos explica que estemos preparados para cualquier eventualidad de, por ejemplo, estamos huyendo por una zona residencial, hemos descrito la zona como una zona residencial de casas, pues es probable que nuestros personajes no estén dispuestos a seguir huyendo y huyendo del monstruo que les persigue y decidan parar el vehículo y entrar en una casa a resguarecerse. Entonces tenemos que estar atentos porque nos pueden cambiar el guión de un momento a otro, así que simplemente esa chorrada. Luego tenemos características, no hay personajes durante la persecución personajes que llegan a la persecución. Vale, puede ser que la persecución esté ya iniciada, hay unos personajes huyendo y unos personajes persiguiendo y por una mala tirada de suerte o lo que sea, más personajes perseguidores o se unan a la persecución, por poner un ejemplo. Entonces, en ese caso, simplemente seguir las mismas reglas, realizamos la tirada para determinar el ratio de movimiento, que es lo mismo del paso 1. Haríamos la tirada de constitución, la tirada de conducir, lo que sea que necesitemos en ese momento, y los posicionaremos dentro de la persecución. Si no son suficientemente rápidos, si no son tan rápidos como el más rápido de su... Si, por ejemplo, vienen a perseguir esos personajes y no son tan rápidos como el más lento de sus perseguidos, no podrán incorporarse a la persecución. Se quedarán automáticamente fuera, se ignorarán. Es exactamente lo mismo, o sea, para añadir personajes a la persecución se hace exactamente lo mismo. La tirada se compara con el movimiento del resto de personajes y se sitúan en donde toque. Y se continúa de manera normal, siguiendo orden de destreza. Recordemos que el orden de destreza es lo que marca en los combates y las persecuciones quién empieza antes y quién empieza después, de mayor a menor destreza, pero existe también una regla opcional que era tirar la destreza por cada uno de los personajes y esa tirada de destreza me la podemos aplicar aquí. De tal manera que simplemente no sea siempre el mismo el que actúa primero. Eso me gusta más. Si queréis verlo, en el capítulo de combate lo tenéis. Bueno, luego tenemos saltando de diferentes modos de movimiento, que sería, por ejemplo, aquí nos pone el ejemplo de que, por ejemplo, un monstruo que es capaz de caminar y de volar, automáticamente tendría un movimiento que nos lo podríamos, o sea, el movimiento volando, pues podríamos determinar, dependiendo de sus características, que es la mitad de su movimiento corriendo, o al revés, o que su movimiento corriendo es el doble de su movimiento. No es necesario volver a calcularlo. Porque es un hecho natural, que el monstruo puede caminar y volar a la vez. Pero si, por ejemplo, los personajes van caminando y deciden entrar en un vehículo para seguir huyendo en el vehículo, deberían volver a realizar su tirada de movimiento. Esta vez con la tirada de conducir para determinar cómo de rápido van a conducir durante la persecución. Porque no es algo natural, las personas no van. O si, por ejemplo, entran en un avión. ¿Qué más tenemos? Sí, este es muy, muy bueno. La creación de peligros por parte de los perseguidos o de los perseguidores. Los personajes pueden crear peligros en la persecución. Por ejemplo, si te están persiguiendo y decides bloquear una puerta con un tablón, nos ponen aquí que si lo podemos bloquear con un tablón o simplemente cerrando con llave. No necesitaremos una tirada de habilidad porque es algo muy sencillo, pero sí que vamos a gastar un punto de movimiento en hacer esa acción de... Entonces, otra cosa que podemos hacer, pues poner un armario en mitad de una puerta para evitar que el perseguidor pues, le sea tan fácil pasar. Ese tipo de creación de peligros, pues es lo que hay. Luego, aquí tenemos algunos ejemplos de cuando necesitamos, por ejemplo, si estamos bloqueando la puerta con un armario, necesitaremos una tirada de fuerza para poder hacerlo, aparte del gasto de punto de movimiento. Otras no necesitarán tiradas, otras sí, dependiendo. O si estamos corriendo y no tenemos la llave de la puerta, pero decidimos bloquear la cerradura con nuestro cuchillo o con una ganzúa o metiendo algo en la cerradura para que el otro no pueda abrirla desde el otro lado, ahí necesitaríamos una tirada probablemente de cerrajería. Y luego, pues aquí tenemos Sleeping Up era, a ver, simplemente lo que os decía antes, podemos separar el grupo, o sea, que no tengamos miedo tampoco de que se nos separe el grupo, porque entonces estaríamos llevando simplemente diferentes rutas. También se nos puede separar el grupo y ser perseguidos por otros dos perseguidores, o sea, que los perseguidores también se separen.
y simplemente cada uno pues tomaría sus peligros, dependiendo pues bien dónde hubiera tirado, etc. Luego tenemos los monstruos en persecuciones, que dice que normalmente los monstruos se comportan de la manera exacta a la que se comportaría cualquier otro personaje, pero a veces los monstruos y animales no se contempla, en los monstruos y animales no se contempla la habilidad de persecución per se del tipo de movimiento que están haciendo en ese momento. Entonces, cuando no tenemos habilidad en la ficha o cuando no tenemos, bueno, no es habilidad en la ficha, podemos hacer su tirada utilizando su destreza, simplemente siguiendo esta pequeña guía de aquí. Si su habilidad es, si es hábil, tendría una destreza modificada. Si no es hábil, tendría una destreza, perdón, si es hábil, tendrá una destreza. Simplemente tiraría su destreza y si la supera, pues es lo que vamos a utilizar de baremo en lugar de la habilidad. Porque, por ejemplo, no puede ser que no tengamos la habilidad de conducir con un profundo, pero sí que sabemos si es bueno o es malo en ello. Si no es malo, pues tiraría destreza por 5 si es muy malo en ello, y si no es ni malo ni bueno, tiraría destreza entre 2. Luego tenemos las colisiones de vehículos, esos choques. Simplemente los choques nos van a producir un daño, y nos van a producir un daño dependiendo de la gravedad que el máster juzgue que es ese choque. Y bueno, antes de ver lo que sería la tabla de vehículos, vamos a ver cómo se resolvería un choque de vehículos. El choque de vehículos es con esta tabla de aquí. Aquí nos dice el daño que causa cada tipo de choque. Tenemos de accidente menor, accidente moderado, accidente severo, caos, mayhem, que sería como, lo traducen como caos, pero bueno, o muerte en la carretera. El nivel caos y el nivel de muerte en la carretera es bastante probable que algún investigador muriera en un accidente de este tipo. Por ejemplo, en el nivel caos pues ya veremos 2 dados de 10, pueden morir algún investigador, otros no, otros quedar bastante mal. Y en el nivel muerte en la carretera 5 dados de 10, es bastante probable que sea un siniestro total. Pues eso, hay diferentes niveles, solo tenemos que respetar el daño, y aquí un poco un ejemplo de cómo sería ese accidente. En las velocidades, etcétera. Eso lo tiene que juzgar el máster, en qué tipo de accidente los encuadra y cuántos puntos van a perder por ello. Normalmente cuando se pierde daño por un accidente, en primer lugar es el vehículo el que sufre daño, y si el máster lo determina, después también sufrirán daño los ocupantes. Muchas veces, dependiendo del tipo de accidente, esto no lo ponen las reglas, pero podemos determinar, yo lo he hecho muchas veces, es determinar una tirada de suerte para ver si los personajes de dentro del vehículo sufren daño o no. Si es un accidente muy muy grave, pues ya directamente sufrirán el daño. Pero bueno. Tenemos aquí la tabla de referencia de vehículos. La tabla de referencia de vehículos es muy sencilla, pero tiene algunas explicaciones aquí. Aquí está el nombre del vehículo. Entonces, aquí sería el tipo de movimiento, con el ratio de movimiento, que sería el movimiento al que añadiremos nuestro modificador. Aquí tenemos ¿cómo se llama? El build, ahora no me sale la palabra. Bueno, la corpulencia del vehículo, cómo es el chasis, así en general. Entonces, esos son los puntos de build que tiene. Ahora explicaremos una cosa importante de los puntos de resistencia del vehículo. Luego tenemos la armadura que proporciona el vehículo, que es la armadura que proporciona para los ocupantes de dentro del vehículo. Por ejemplo, si un vehículo sufre un accidente moderado, sería un dado de 6 puntos de daño para el coche. Imaginemos que vamos en coche. Y un dado de 6 puntos por ocupante. Pero a los ocupantes les restaríamos la resistencia, la armadura. Vamos, la columna de armadura se restaría de los puntos de vida que van a perder. Luego tenemos los pasajeros, el número de pasajeros que puede llevar ese tipo de vehículo. Me parece que al final del libro también hay una tabla de vehículos, de compra de vehículos, también te indica el número de pasajeros, el número de plazas, etcétera. Y todos estos datos de velocidad, etcétera. A ver si se me vuelve a encender la pantalla. Vale, ahora. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí, lo importante en el tema de la corpulencia del vehículo es lo que va a marcar la resistencia de nuestro vehículo. Cuánto tiempo va a aguantar, cuántas balas va a aguantar, cuántos golpes va a resistir antes de dejar de funcionar.
Si por cada... Aquí básicamente nos están diciendo que por cada 10 puntos de daño que reciba un vehículo, se va llevando la cuenta y por cada 10 puntos vamos a restar un punto de resistencia, de build, por ejemplo. Un coche económico tiene una resistencia de 4, si recibe 10 puntos de daño se quedará con una resistencia de 3. Luego hay unas pequeñas reglas que son que si el vehículo recibe la mitad, cuando el vehículo llegue a recibir, cuando su resistencia baje a la mitad, a partir de ese momento vamos a tener un dado de penalización para todas las acciones que realicemos con ese vehículo. Creo que era para dado de penalización, sí. Se aplicará un dado de penalización a la tirada de conducir porque estará afectado. Tendrá la dirección afectada, tendrá lo que sea. No tendremos parabrisas porque se ha roto el cristal o cualquier daño que afecte, o a lo mejor tenemos una rueda pinchada, no lo sabemos, todo, dependiendo de la situación. Pero bueno, nos dan un dado de penalización. Y luego, finalmente, si el vehículo ya sus puntos bajan a 0, a partir de este daño acumulado, simplemente dejará de funcionar. Y es posible que perdamos el control del vehículo. Incluso aquí nos dice que cuando un vehículo pierde todos sus puntos y está en marcha, es probable que con una tirada de suerte por todos los ocupantes, el vehículo llegue a explotar o a incendiarse o una deflagración. Entonces, en ese caso nos dicen que el daño a aplicar sería como mínimo, habría que tirar una tirada de suerte, habría que ver si los personajes son capaces de salir del vehículo antes de que eso suceda, y recibirían 2 dados de 10 de daño. ¿Qué más? Pues y no mucho más. Pues eso, cuando el vehículo simplemente recibe daño mayor o sea, todos sus puntos de resistencia se eliminan de un plumazo porque el daño es muy grande, pues simplemente tener en cuenta que quedaría devastado totalmente y es probable que sufran un accidente. Vale. Luego tenemos las persecuciones en el aire y en el mar, son lo mismo, o sea, las persecuciones en el aire y en el mar, pues exactamente lo mismo, podemos añadir peligros como serían nubes, como serían edificios altos, como serían pájaros, cables, etc. Aquí cada uno, pues eso, o rocas en el mar, o lo que se nos ocurra. Luego tenemos los radios de movimiento, que es lo que hemos visto en la tabla. A ver qué pone aquí. Bueno, nos dice simplemente que el número de puntos de ratio de movimiento calculados previamente nos van a dar la velocidad a la que va nuestro vehículo, que es un poco lo que tenemos que tomar como referencia para saber cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a tal sitio si continuamos a esa velocidad o también nos sirve para las situaciones de colisiones de vehículos, saber la gravedad. Y luego, pues nada, tenemos aquí las persecuciones de múltiples personajes, que eso ya habíamos visto cómo se trataba, que es exactamente lo mismo y que ya lo hemos comentado porque es eso que digo, de 4 sectarios contra 4 investigadores, pues algunos investigadores, los investigadores que estén oyendo, pues algunos huirán en el primer turno, otros perseguidores se quedarán atrás también en el primer turno y seguir las mismas reglas. Bueno, y el próximo día, bueno, después lo que tenemos en el libro es un ejemplo, aquí, pues un ejemplo con una situación de juego. Y luego hay un ejemplo así bastante cortitos de una persecución dentro de un barco contra Tulo, sacada creo que de la novela. Así que, bueno, el próximo día ya vamos a entrar con reglas de cordura, que es muy importante en la llamada de Tulu. Es probablemente una de las reglas que hacen único el juego y en esta séptima edición han sido cuidadas, ya os explicaré cómo. En esta séptima edición han sido bastante mejor explicadas que en otras ediciones. Tienen muchas cosas de sentido común que antes no se aplicaban, pero que aquí nos dicen cómo resolverlas. Y bueno, pues hasta el capítulo 10, porque este ha sido el 9 del tutorial de la llamada de Tulu.